Ahora sí, mesa de debate chilango que suena que va a haber armonía porque las representantes de los distintos bancadas o partidos políticos convocadas, como cada semana en esta mesa, están departiendo con sonrisas. Así me gusta ver la pluralidad. Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, bienvenida. Muchas gracias, Juan. Buenas noches. Un saludo a todos los que nos escuchan. Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital. Qué gusto tenerte de nuevo aquí. Qué gusto saludarte, Juan, a mis compañeras de la mesa y, por supuesto, a toda la audiencia que nos escucha. Tania Larios, diputada y coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Qué gusto saludarte, Tania, después de unas muy merecidas vacaciones que te tomaste. Juan, un gusto estar con este tema tan importante para la Ciudad de México y pues mucho de qué hablar con mis compañeras. Me parece que muchísimo la gentrificación, un fenómeno que ha venido a la mesa, pues debido a protestas que se llevaron a cabo el viernes pasado. Usted ya sabe qué se opina en esta mesa sobre esas protestas. Distrajeron de alguna manera la atención donde tiene que estar, que es en un fenómeno que lamentablemente, entre otras consecuencias, genera el desplazamiento de familias de sus lugares de origen. Y bueno, la protesta se centró en la violencia que cometieron sus integrantes, distrayendo, le digo, la atención de donde tendría que estar. Pero a ver, Tania Larios, no es un problema exclusivo de la Condesa y de la Roma, en donde hay gentrificación de vivienda. Podemos hablar de gentrificación comercial, por ejemplo, en el centro histórico de la Ciudad de México. No es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que existe desde que tenemos historia, donde a mi parecer, no sé ustedes qué opinen, la responsabilidad está en las autoridades. Totalmente, es una cuestión de visión de política pública, del derecho que todos tenemos a la vivienda, que es un derecho, y de una crisis de vivienda que hay, que la oferta es mucho menor a la demanda que hay, a la necesidad. También yo quiero agregar, la precarización laboral, la precarización de los salarios hacen imposible, inviable poder rentar o poder adquirir una vivienda. Y también lo que mencionas, Juan, del centro histórico, pues a raíz de que se modernizó, en ese momento gobernaba la ciudad López Obrador, empezaron las construcciones verticales en la Ciudad de México y eso trajo crecimiento, pero crecimiento también desordenado y por supuesto también hay que mencionarlo, un sector que aprovechó una necesidad y lo convirtió en un negocio, y donde nosotros en el Congreso de la Ciudad de México hemos puesto énfasis en hacerlo con justicia. Ejemplo, el aumento de las rentas no puede ser mayor que la inflación, es un tema de justicia social y es un tema que tenemos que abarcar, y hoy tenemos que poner en el centro cómo garantizar vivienda accesible y vivienda justa para las y los habitantes de esta ciudad, también evitando que fenómenos como el Airbnb expulsen también a los habitantes de la posibilidad de rentar una vivienda, que eso también existe, porque al final en ciertas zonas de la Ciudad de México todo está sujeto a Airbnb, entonces las rentas son escasas y 30 segundos. Quieren también hacer un contraste a una habitación, un día o un departamento por 4,000, 3,000 pesos en una noche, pues no se compara a lo que pueden conseguir mensualmente, y una renta de 50,000 pesos, 40,000 pesos, muy difícilmente la podemos pagar en la Ciudad de México. Entonces está creciendo la ciudad hacia las periferias y hace muy complicado también poder transitarte a laboral, poder tener una movilidad normal y viable en la Ciudad de México, y genera muchísimas problemáticas, sí. Juan, y estas protestas que hubo de algunos, por supuesto, las condenamos y no pueden suceder en la Ciudad de México. Cecilia Vadillo, de Morena, la gentrificación, pues no es un extranjero que está desayunando en un café mientras trabaja en su dispositivo móvil, ni solamente Exacto. Un fenómeno que impacta a la vivienda, sino, decía yo, también al comercio. Solo el ordenamiento y las políticas sociales pueden mitigar sus devastadoras consecuencias. No sé cómo lo veas. Sí, totalmente. Yo creo que algo, bueno, además de la violencia que hubo en la marcha, que es reprobable, como ya decían, también el tema de la xenofobia. A mí me llamó muchísimo la atención. Yo siempre he estado en contra de la gentrificación. Vengo de un distrito, de una colonia que está súper gentrificada, en la colonia Escandón, pero nunca vamos a estar en contra de los, como les ponían ahí los gringos, estos mensajes xenófobos. Yo creo que no racistas, creo que no representan realmente quiénes somos los chilangos, quiénes somos los activistas contra la gentrificación, y la verdad fue algo que a mí sí pues me puso muy triste. Espero que no sea, digamos, la norma, porque es una lucha que tiene muchísimo tiempo, que tiene muchísimos exponentes, y que yo nunca había visto esos mensajes de violencia hacia los gringos, que la verdad pues yo en lo personal no estoy de acuerdo. Ahora ya, pues hablando de la gentrificación, Tania dio algunos datos, yo agregaría otros más. Son 30,000
familias expulsadas cada año en Un la minuto. Ciudad de México por estos temas. 8 de cada 10 personas no pueden rentar algo cerca de su trabajo y tienen que desplazarse muchísimo y son expulsadas hacia las periferias. Esto es por diversas causas. Hay también un factor muy importante que tiene que ver con las inmobiliarias, que también es muy Sin duda. importante que reconozcamos las burbujas que se han creado y la necesidad pues también de regularlo, y por supuesto la falta de vivienda social que ya comentaba Tania aquí. Y es muy importante decir todo lo que 30 se está segundos. haciendo desde el gobierno de la Ciudad de México en este tema. Se creó un presupuesto de 9,000 millones de pesos solamente para vivienda social. Ya se están inaugurando prácticamente cada semana nuevos edificios de vivienda social. Pasamos una ley en el Congreso para regular el Airbnb, porque una parte es la turistificación. O sea, no es lo mismo que yo rente mi casa por un 20. mes normal y a lo que me pagan por noche, pues me conviene más rentarlo por noche, y entonces esto genera incentivos para que las rentas sean carísimas. Entonces hay una Sí. parte que tiene que ver con Airbnb, y por eso hicimos esta reforma y estamos de verdad presionando para que ya salga la regulación Sí. en esta materia. Y por Sí. último, pues el tema de la reforma al Infonavit, que también se creó desde el gobierno federal para que haya más vivienda. O sea, el Sí. eje de este gobierno sí ha sido la creación de más vivienda social como respuesta a este problema de la gentrificación. Luisa Gutiérrez Ureña, ¿consideras que se podrían aprovechar si encontramos ventajas económicas en la gentrificación, pero a favor de la ciudad, a favor de sus ciudadanos, adoptar políticas que redistribuyan, que beneficien a los vecinos y al propio gobierno, y programas sociales que, pues, de alguna manera impulsen algunas actividades que eviten la especulación inmobiliaria? Sin duda, y mira, decirlo, la gentrificación es un tema bien complejo. Súper. Muy complejo, o sea, no implica solamente una solución respecto a la vivienda, no implica solamente pensar en comercio, implica pensar en transporte, implica pensar en cómo vamos a conectar a toda la ciudad, no solamente al centro, implica también ver cómo vamos a volver atractiva al resto de las alcaldías de la Ciudad de México, seguras, con servicios públicos de calidad, porque al final del día, y eso sí reconocerlo, y una estrellita, por supuesto, para los gobiernos de Acción Nacional, pues al final del día son alcaldías que son altamente atractivas, no solamente para las y los mexicanos, sino también, como lo estamos viendo, para los extranjeros. Y también entender hoy hacia dónde está yendo la política de vivienda y hacia dónde está yendo la política respecto a la propiedad. Y mira, te pongo un ejemplo muy básico. Hoy la gente, incluso las y los capitalinos, prefieren rentar minuto. sus propiedades a partir de plataformas como Airbnb. ¿Por Porque qué? les conviene, ¿no? Porque, claro, por supuesto, una es la A conveniencia. ellos en lo individual. Exactamente. Es una conveniencia económica, pero también te voy a decir, hoy también es una tranquilidad. Y expongo mi punto. Hoy muchos prefieren decir, le rento Airbnb y le rento al final del día a través de un contrato, a través de esta plataforma, a rentárselo a otro particular. Ujú. ¿Por qué? Porque hoy no me da certeza que verdaderamente las normas estén 30. protegiéndome como propietario. Hoy pareciera que las normas protegen más a quien despoja que a quien tiene una propiedad. Hoy hay 15 carpetas de investigación por despojo, y lo cierto es que se armó toda una mesa que se anunció como bombo y platillo en esta ciudad, y al día de hoy solamente se han resuelto 11 casos de las miles de carpetas que aún existen en despojo. Entonces tenemos 10 que alinear segundos. todos los incentivos, por supuesto, para que no solamente hoy sea el incentivo económico el que mueva, sino también la seguridad jurídica que hoy tengan las y los propietarios en esta ciudad. Pues ahí está, Tania Larios. Me parece que evitar la especulación inmobiliaria daría pasos gigantes para atender el fenómeno de la gentrificación. No sé cómo lo ves. Por supuesto que se tiene que hacer. Al final del día, yo sí creo que esto tiene un origen de la crisis que hay de vivienda. También muchas viviendas y muchas personas que poseen terrenos no tienen viviendas adecuadas, o sea que carecen de cuestiones básicas para garantizar su protección civil, y también en eso tenemos una gran cantidad de viviendas irregulares donde corren riesgo las personas, y también tenemos que voltearlos a ver a ellos. Entonces tenemos que garantizar que las viviendas sean dignas, y por supuesto yo ahí quiero mencionar que la mejor política social de vivienda en su momento la creó el PRI y fueron las unidades
unidades habitacionales, ahí tenemos unas maravillosas adelantadas a su época, por ejemplo, por decir alguna Tlatelolco. Al final del día necesitamos mejores zonas donde justo también tengamos que ver la interconectividad, porque al final eso es lo que encarece la vivienda. Hoy, desgraciadamente, también hay muchas zonas de la Ciudad de México, muchas alcaldías que están poco conectadas y que eso dificultan, por supuesto, que la gente opte por irse a vivir ahí, e inclusive también radica en el tema de la movilidad, porque si no mejoramos la movilidad, no importa dónde vivamos, tenemos estos trayectos y esta vida de las personas que tenemos que trabajar y movernos en la Ciudad de México, donde estamos 4, 6 o 8 horas en el traslado. Entonces, el tema de la movilidad y el tema de la gentrificación sí es una causa que nos debe de unir, que nos debe de convocar, pero sobre todo que tiene que incluirse no solo la política pública, la política de gobierno, también a quienes son inmobiliarios y que están generando estas burbujas inmobiliarias y estos aumentos exorbitantes de costos que hacen inviables poder vivir bien. Y por supuesto, nuevamente mencionando el tema de las protestas, con algunos de los que protestaron, mencionar que esos negocios que muchos destruyeron son negocios de mexicanos, donde trabajan mexicanos y donde son franquicias que tienen mexicanos que están emprendiendo. Entonces tenemos que ver la óptica de lo que hicieron con otra perspectiva y decir que por supuesto con mensajes xenófobos no es la solución y son irresponsables y no los tenemos que concebir. Cecilia Vadillo, pues te iba a preguntar algo, pero veo que traes muchos apuntes. Te dejo. No, pues a mí me sorprende que en Acción Nacional digan que las alcaldías que gobiernan se llevan una estrellita en este tema. Yo diría que se llevan enorme. Un tache gigante, porque tuvimos ahí y tenemos ahí el cártel inmobiliario, que es una de las principales causas de la gentrificación en estas alcaldías. Me encanta cómo precisamente por crear estas burbujas inmobiliarias, por utilizar, imagínate, la importancia de la vivienda social que estamos hablando ahorita, utilizar la norma 26 específicamente diseñada para vivienda social, para construir departamentos de lujo. Es lo más vil, lo más ruin contra esta ciudad que tiene esta crisis de vivienda en esas alcaldías, porque Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo son las alcaldías con mayor incremento en las rentas, 15%. Diles, por favor, en el último año incrementó 15%. Tienen un desastre, tienen 1,000 obras suspendidas por permisos irregulares en la Miguel Hidalgo. Entonces, que no hable de administraciones pasadas, que se fije y que sea autocrítica en este momento la crisis inmobiliaria que estamos viviendo en Miguel Hidalgo y en Benito Juárez por su cártel inmobiliario. Y ellos se excusan en eso, dicen, no, la vivienda no es importante. Claro que no es importante, están sus intereses, por eso no quieren que hablemos de eso. Dicen, no, pues las expropiaciones, no, eso está muy mal. No, cuando está completamente despojos, son diferentes. No, pero todo tu partido empezó una campaña contra las expropiaciones. ¿Cuál es la diferencia? Conoce tu partido lo que están diciendo. Son dos cosas diferentes, tienen una expropiaciones campaña, y despojos. yo lo sé, pero tu partido tiene una campaña contra las expropiaciones. 30 Llevan segundos. semanas hablando en contra de las expropiaciones, pero yo no, yo de expropiaciones. Y además estamos hablando de que dicen no sé cuántas carpetas de despojos. Hablemos de las carpetas que tienen ellos por corrupción inmobiliaria, que ya es un delito, y tenemos más de 58 investigaciones y 49 vinculaciones a proceso por el tema de corrupción inmobiliaria. De eso es lo que Acción Nacional no quiere hablar. Fantástico. A ver, habla Luisa Gutiérrez de Acción Nacional. Fíjate que qué bueno que sale el tema, porque cada vez que alguien de Morena me habla de estos asuntos... Sí, y fíjate que sí existen, pero ahorita vamos por pedazos porque te me haces muchas bolas. Mira, la primera parte, sí, efectivamente, el cártel inmobiliario es un de verdad algo de su imaginación. Y si es una telenovela, el actor principal se llama el gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué? Sedubi es quien da los usos de suelo. ¿Por qué? SACMEX es quien da la factibilidad hídrica. ¿Por qué? Porque el INVE es quien puede verificar cuando te estás pasando de metros, cuando te estás pasando de niveles, y todos esos dependen del gobierno de la Ciudad de México. Es complicado cuando Morena lleva a cabo una mentira que además publicita con recursos públicos, con fines político-electorales además. Es complicado porque además ni ellos entienden de qué están hablando. Solamente les dicen que repliquen información. Pero mira, cuando está hablando de la norma 26, aquí a la diputada se le olvida quién aprobó la norma 26. También se le olvidan unos detalles como quién estableció en la Ciudad de México el bando 2, que incluso Andrés Manuel López Obrador ofreció disculpas y dijo que
sí, que efectivamente el problema de vivienda que existe en la ciudad lo originó él, y él incluso ofreció una disculpa. Sería bueno que también Morena de repente se le olvidara la soberbia, pero mira, yo siempre se lo he planteado a la diputada Cecilia Vadillo, el día que quiera hablamos de facultades que existen del gobierno de la Ciudad de México, las facultades que existen de las alcaldías, para que así le podamos sacar del error en la que la han metido y que no ha querido revisar e investigar. Porque sí sería importante que revisara no solamente las leyes de vez en cuando, a lo cual ella se dedica, los reglamentos, para que también podamos analizar dónde están los cambios y las causas. Yo les dejé un gran paquete para arreglar todas las lagunas que existen en el tema inmobiliario, y su partido jamás las quiso tomar en consideración. ¿Por qué? Porque ellos tienen justamente asociaciones como la Benita Galeana, que se dedica a vender o a extorsionar incluso vecinos con fines político-electorales, en donde está involucrada la diputada, los diputados Gerardo Villanueva, incluso la diputada Valentina Batres, un apellido muy conocido en esta ciudad. El presidente Labucopo del PAN está en la cárcel por el tema de corrupción inmobiliaria. Si me permites, yo te dejé hablar. No, justamente está eso ya revuelven. en la cárcel Cristian Monreich por el tema de corrupción inmobiliaria. No hay nada que probar, ya está vinculado a proceso. Te voy a contar qué está sucediendo con esos temas y con muchos más el día que quieras verdaderamente dialogar y quieras armar un debate. Yo estoy aquí en el debate, solamente me parece hipócrita porque ya está en la cárcel Cristian Monreich. Ese delito no existe. Existe, está en el Código Penal. A ver, en serio, otra vez, tu diputación, si te demuestro que no está por cártel inmobiliario. Tu diputación, Cecilia Vadillo, segunda vez, y ya te demostré que cómo la riegas, reina. Entonces, mejor tengamos... Este debate va a continuar la próxima semana, se nos fue el tiempo. Tania Larios, vienes muy calmada el día de hoy. Cecilia Vadillo, muchas gracias. Luisa Gutiérrez Ureña, muchas gracias. Eso lo tiene resultados. Tania Laria, gracias. A usted que nos acompañó, lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde.